Adelante. Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a Pedagogía Psicópata en su programa favorito, Aquí nos tocó educar. Estamos en el episodio 15 y es un gusto tener a nuestros colegas de siempre y a un super invitado de Chile que en unos momentos lo vamos a terminar presentando. Como siempre nos acompaña Alfonso Guzmán. Alfonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, México. Buenas noches, Chile, diría Buenas por aquí noches, Chile. un famoso presentador de tele, ¿no? Y por Sí. mediados de los ochentas. Bastante contento ya en estas últimas transmisiones del año y sobre todo por este gran personaje que nos acompaña hoy, ¿no? Por ahí la semana estuvimos anunciándolo, estuvimos checando sus redes sociales y un trabajo muy interesante, ¿no? Como trabajar desde diversas plataformas, trabajar desde YouTube, trabajar desde Facebook y sobre todo el contenido que maneja, ¿no? Y ahorita Eh, le está pegando a TikTok, ¿eh? También ahí anda. Ya lo vi, ¿eh? Ya me Está están súper bien. haciendo toda la propaganda. No, y está súper bien porque es una forma como de tratar de acercarse a las nuevas generaciones, ¿no? Porque sabemos que ya el contenido digital es lo que va a dar pauta para seguir los procesos educativos, ¿no? También nos Así es. acompaña Jimena. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola chicos, corriendo muchachos que vengo terminando la clase. Oh, corre niños, váyanse, yo voy. No, no, no. Estábamos pintando, imagínate, ¿no? Así de, No, está bien, Jimena, mucho gusto que nos acompañes y por fin, ahora sí, nos acompaña Luis Catalán, oiga, profe, en todas sus redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y TikTok. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por esta cordial invitación internacional, la primera de mi vida. La de nosotros, bueno, la mía también, ¿no? Uno a veces tiene el gusto de compartir clases con maestros de otros países o con algunos compañeros cuando llegan de intercambio o uno mismo se va, ¿no? Pero pues muy pocas veces podemos tener una plática de esta manera, ¿no? Pero el internet ahorita nos regala esta oportunidad. Así es, hay que aprovecharla al máximo la tecnología, cómo nos acerca al resto de las personas. Exactamente. Y sin más, pues también agradecemos a todos los que nos están viendo en estos momentos. Déjenos todas sus dudas, quejas, comentarios o sugerencias acerca de pedagogía psicópata, de aquí nos tocó educar, o algo que le quieran preguntar a Luis, oiga, profe, ¿sale? Así que sin más, empezamos. Luis, ¿podrías presentarte un poquito? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, yo soy Luis Catalán, tengo 32 años, soy licenciado en literatura y además soy profesor de lengua castellana y comunicación. Llevo 10 años siendo profesor de lenguaje de enseñanza media, lo cual sería la secundaria en México, si no me equivoco. Y he tenido la grata experiencia de desempeñarme en esta preciosa carrera llamada pedagogía. Y creo que eso es como el gran resumen de lo que yo hago. Y ahora último, sobre todo este año, me ha dado por construir un personaje, por construir a Oiga Profe, que en realidad soy yo mismo haciendo clase. Y bueno, estoy en las redes sociales ahora, de a poquito tengo una comunidad pequeña, pero muy querida. Y además ahora soy precandidato a la constitución, al proceso de convención constitucional que está impulsando nuestro país acá en Chile por el Distrito 12. El distrito es un territorio pequeño de, en este caso, la capital, que está compuesto por 5 comunas. Y las comunas también son como direcciones distritales más pequeñas, como terrenos más pequeños dentro de un espacio físico de la región metropolitana. Así que ese soy yo. No, está súper bien. De hecho, es interesante, ¿no? En muchos países yo he llegado a escuchar que no existe como tal a veces la pedagogía, Mm. pero existe más como ciencias de la educación y todo ello, ¿no? Nosotros sí nos dedicamos más a la educación, o sea, la pedagogía más que nada, pero pues, sí también es interesante ver cómo está pasando todo, todo allá en Chile, ¿no? Pero antes de llegar a la parte que digamos educativa de Chile, educativa de México, ¿por qué inicias en YouTube? ¿Por qué ves esta posibilidad de que las redes sociales comiencen a impactar? Pero creo que primero te centraste en YouTube.
Mira, la verdad es que voy a ser, o sea, siempre soy honesto, pero aquí quiero hacer un énfasis respecto de la honestidad. Fue algo no planificado, fue algo que no pensé mucho, o sea, desde hace rato, la verdad es que yo siempre he sido un poco como histriónico, decimos acá, cuando hago clases. Trato de que las clases sean entretenidas, sean cercanas y sean como un video de YouTube, como algo rápido, que te deje una información concreta, fija y que sea recuperable después de manera sencilla también. Y da la casualidad de que el año pasado hubo un estallido social, ustedes saben, acá en Sí, Chile, el sí. 19 de octubre, y bueno, dentro de todas las dinámicas sociales que detonaron con esa revuelta, una de las consecuencias que tuvo fue que varios profesores en particular, bueno, varias personas de distintos rubros, perdimos el trabajo. Y yo me quedé sin trabajo. Eso fue lo que a mí me sucedió el año pasado. Ahora, ¿por qué me quedé sin trabajo? Yo no tengo ningún problema en decirlo. Normalmente tiene que ver con cuál es la postura que tú tomaste frente al movimiento, las consecuencias que hubo laborales. Entonces, bueno, fue bien difícil el año 2020 en ese sentido. Además, como más encima se sumó el tema del COVID. Entonces no podíamos tener entrevistas de trabajo, fue bien complejo acá la situación. Y me vi tan desesperado, queridos contertulios, me vi tan desesperado que yo dije, no puedo quedarme sin hacer nada, no puedo estar estático, así que de alguna manera me busqué hacer clases a través de las redes sociales y dije, ¿por qué no me hago un canal de YouTube? Una amiga muy cercana también me lo venía diciendo hace rato y hice un video que es el primero que subí sobre argumentación, que es un extracto de una clase, no debe durar más de 10 minutos. Y ahí de repente me vi envuelto en esa situación, como, oye, ¿por qué no le sacas provecho a esto? No hacemos un canal de YouTube como corresponde. Abrí el Instagram, abrí el Twitter, que bueno, el Twitter es como es el más hostil de las redes sociales, y ahí vi Facebook. Y empezó como a crecer rápidamente la comunidad. Empecé a subir videos sobre materia de lenguaje, sobre contenido, pero también sobre opinión respecto de lo que es ser profesor en Chile. Y ahí me vi como envuelto en esta dinámica de generar contenido. Y ¿sabes qué? Agradezco tanto que haya pasado esto porque más o menos por ahí por mayo, junio, yo pude obtener trabajo de nuevo y haber hecho estos videos fue como una entrada también, como una plataforma que llama la atención. Así que es esa la razón, no hay nada más detrás. Es como estaba desesperado, dije vamos a hacer educación, no puedo dejar de hacer educación, vámonos con YouTube. Y ahí empezó todo, ahí nació Oiga Profe. Oh. Hablando de estas diversas redes sociales, estos diversos acercamientos, ¿cuál consideras que es como la particularidad? Es decir, ¿cuáles son los temas que se pueden enseñar o que se pueden tratar en cada una de las redes, ¿no? Veíamos que en YouTube, pues debe de ser contenido, pues más o menos como de 10 minutos. Estuve ahí checando alguno de los videos y sí vi que te centras en explicar algún tema y dices, es que si explicáramos todo el tema, esto duraría 1 hora, ¿no? O 10 horas, como siempre, los temas que nos Como siempre apasionan, ¿no? decimos. Pero, por ejemplo, ¿cuál es ese balance que haces para las otras redes, ¿no? ¿Cómo eliges contenido para TikTok? ¿Cómo eliges contenido para Facebook? Mira, yo tengo quizás la bendición de tener dos amigos muy cercanos, Carla y Sebastián, ahí los nombro para que estén atentos cuando salga este video al aire. Carla para mí es como el cerebro de Oiga Profe y el que pone como las cosas en frío, porque yo soy bien como al lote, en realidad soy como espontáneo, como al lote eso significa acá en Chile, como espontáneo, como no planificado. Y ella le da como la estructura más real, así como, oye, fíjate en la referencia, mira lo que estás diciendo, ojo con esta palabra. Y tengo a Sebastián, que es como mi asesor de imagen, él es publicista, entonces tiene estas ideas de redes sociales, y con ellos dos hago esta planificación. Básicamente en YouTube lo que yo he ido aprendiendo, lo que hemos ido aprendiendo es que en YouTube tienes que tratar temas, tal como ustedes dijeron, más profundos, entre comillas, más desarrollados. Hay que darle más tiempo a un solo concepto. Entonces en YouTube nos dedicamos a hacer cosas de ese estilo, como una palabra clave, un autor, como hay un video de Julio Verne que es bien entretenido, un paralelo, por ejemplo, cuando hablo de narrativa con videojuegos, como darle el sentido de una clase propiamente tal. En Instagram
Es bien curioso porque Instagram es donde yo más he explorado mi beta política que estoy ahora desarrollando. Y es porque Instagram permite ser espontáneo. Yo ahí subo historia. Acá en Chile hay un personaje bien conocido, el sensual Spider-Man, que también lo conozco y que de repente me etiqueta. Entonces hay como un juego bien entretenido, como que Instagram permite mostrar más allá que solo contenido duro, por así decir. También uno puede hablar como de lo que estoy haciendo, mira, estoy entretenido acá, mira esta faceta, sigan a este amigo, etcétera. Entonces, como que ahí es más flexible. Nos vamos más por el lado de la imagen, sí, como fotitos con con información resumida. Y en TikTok, no, pues TikTok es otra cosa, es como bien rápido. Son 10 segundos, a lo más 60 segundos, y lo que he hecho ahí es como responder preguntas. Esa es la dinámica de TikTok en mi caso. De hecho, trato de llevar preguntas que me hacen las personas. Ahora está como muy por el lado político TikTok, sí, en mi caso, pero trato de llevarlo a eso, como de, oiga, profe, ¿qué pasa si? O, oiga, profe, me enteré de, oiga, como si fuese una conversación de patio. Entonces, esa es la dinámica que se da en TikTok. Al ser rápido, tiene que ser algo como dinámico, como más honesto, creo yo, más real todavía. Así que eso. Y Twitter es súper hostil, así que rara vez comento como que yo también soy más hostil en Twitter, como que uno se mete a Twitter y tiene que ser hostil. Pero no desubicado, sino que critico, pero es la red que menos muevo porque, como te digo, es como bien extraña, no tiene ese perfil como educativo necesariamente. Así que eso es. No, pero es que es súper curioso, o a mí no sé, me surge como esta duda de las redes sociales comienzan a ser parteaguas para comenzar a distribuir contenido que hace referente a educación o que queremos combinar con la educación. ¿Tú por qué iniciaste o por qué quisiste estudiar pedagogía primeramente? O sea, sabemos que llegaste a las redes sociales pues por un como grito desesperado, ¿no? Ya a fin de cuentas. Pero antes de llegar, ¿por qué pedagogía? A ver, esa es la pregunta que a todos nos dicen. Así de, ¿ustedes por qué están aquí? ¿Qué quieren ser, no? ¿Cómo se le ocurrió ser profesora a usted? Habiendo tantas cosas que hacer. Inclusive que ni siquiera son profesores, ¿no? Que luego son ingenieros, son arquitectos y que llegan a ser docentes y que se enamoran de la profesión, ¿no? O sea, que cada uno tiene su historia pedagógica, yo les digo, ¿no? A mí quien me hizo enamorarme de la pedagogía fue un ingeniero químico. Muy bien, excelente. Bueno, está bien, ¿no? Y aquí la pregunta, Liz, intentando complementar lo que dice Robert, ¿por qué entrar al ramo de la educación luego de lo que cuentas en tu video, ¿no? Del panorama educativo en Chile, ¿no? La verdad es que si yo me remonto a cuando decidí estudiar pedagogía, la verdad es que no tengo idea por qué se me ocurrió este camino tan loco. No te voy a mentir. Qué bonito sería decirte, mira, sabes que una noche yo me puse afuera. No, jamás, no pasó nada de eso. Lo que sí, en honor de nuevo a la honestidad, yo no fui a colegios de buena calidad en nuestro país. En nuestro país existen, o por lo menos cuando yo fui, hasta ahora está cambiando, pero cuando yo fui al colegio habían 3 modelos de colegio. Los privados, que normalmente son los de mejor calidad, que es donde uno tiene que pagar. Los subvencionados, que son donde el Estado pone gran parte de los recursos, pero uno igual tiene que pagar un monto. Y los municipales, que pertenecen a los, vale la redundancia, municipios, que son en el fondo semiestatales y que son públicos. Yo fui a un colegio subvencionado toda mi vida. Y eso no te asegura nada de calidad, porque en Chile está muy metido el concepto en la cabeza de que lo pagado es mejor, pero en realidad todo es tan malo que no hay tanta diferencia entre lo que tú pagas mucho, salvo que sea algo que cueste tanto. Aquí en Santiago hay colegios que valen más caro que ir a la universidad, o sea, con eso te digo todo. Y eso sí tienen una diferencia en cuanto a la calidad de la educación. Pero bueno, entonces, cuento corto, eso hizo que yo no tuviera buen puntaje para acceder a la universidad, no tenía un puntaje destacado en la prueba de universitaria, en la prueba de selección. Y mi papá es funcionario de una universidad privada. Entonces, mi opción era entrar a esa universidad por medio del sistema de becas, porque no me alcanzaba para pagar tampoco. Entonces, dadas esas dos realidades, yo quería estudiar, en realidad yo siempre fui científico, yo quería estudiar como en matemática, física, termodinámica, pero después llegué a la conclusión de que el lenguaje era de lo que menos sabía y le di con toda literatura. Yo de verdad muy ignorante en literatura, hasta el día de hoy me siento muy ignorante en literatura.
Y en la carrera se me dio la opción de ser ayudante de lingüística, que es lo que más me gusta. Y que curiosamente, de todo lo de lenguaje, lingüística es lo más cercano a la matemática. Entonces hay todo ahí una red neuronal funcionando. Y siendo ayudante, las personas que me vieron hacer ayudantía fueron los que me hicieron barra, me hicieron una porra, digamos, para decirme, tienes que ser profesor. Ese era el discurso de los que yo le hacía ayudantía. Tienes que ser profesor, explicas muy bien, te tomas el plumón y eres el dueño de la sala. Y ahí se me desarrolló ese interés, y después de literatura pasé a un programa de complementación de estudios de pedagogía en lengua castellana y comunicación. Así que ese es como el génesis de todo esto. Pero de un tiempo a esta parte yo me he dado cuenta que lo que siempre me movió fue el trabajo social, el impactar en la sociedad. Entonces, yo en este momento ya te puedo decir que soy pedagogo, soy profesor, porque estoy convencido de que la educación es la que marca la diferencia en el desarrollo de un país, en el desarrollo de una cultura y en las relaciones interpersonales. Entonces, esa es la génesis, es un poco casuística, pero ¿por qué soy profe? ¿Por qué todavía me mantengo ahí? Definitivamente porque creo que es una herramienta potente para despertar mentes, para entregarle herramientas de pensamiento crítico. Así que eso. No, de hecho, me gusta porque poco a poco cada uno va construyendo su propia perspectiva de lo que es educación y lo que es su propio actuar, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí siempre me gusta poner de referente a Jimena, porque Jimena trabaja con los más pequeñitos. Ella es, aquí en México sería como, bueno, educadora. En Chile, ella es Bueno, educadora, es educadora de párvula. párvulos. Ajá, Educadora de Ajá. párvulos. Ajá. Acá se llaman así. Aquí en Párvulos. México es preescolar. Inclusive algunos lo llaman iniciación. Y yo, ¿por qué iniciación? Pero bueno. Y ella tiene bien definida su práctica docente para con los pequeños. Entonces, tú ahorita actualmente te desempeñas como profesor de, más o menos, en México sería como educación media. Sería Sí, secundaria. ¿no? Ajá. ¿Has Media. trabajado con pequeñitos, por ejemplo? Quiero hacerle una pregunta después, Jimena. Quiero intercambiar roles. Sí, sí, Pero bueno, sí. te voy a... Adelante. Antes de eso, quiero preguntarte algo, Jimena. ¿Cuál es tu impronta de ser educadora de párvulos? ¿Cuál es la bandera de lucha que tú llevas en ese rol? ¿Qué es lo que tú crees de tu rol? Yo, la mía es generar la curiosidad y la felicidad, ¿no? Esta parte de la creatividad de los niños, wow, ¿no? Yo cuando inicié, yo les decía a mis compañeros, yo inicié y eran 35 niños de primer grado, ¿no? Imagínate, de 3 añitos, ¿no? Entonces, este contacto primero con ellos es mágico, ¿no? Y aunado a, por ejemplo, a los padres de familia, ¿no? También esta parte tan importante que yo siempre he dicho, el no dejarlos a un lado, sino apoyarte de ellos, porque prácticamente hoy en día ellos son nuestros coeducadores, pues es fundamental. Y tú cuando tienes este equilibrio en el niño haces maravillas. Para mí esta es la parte, ¿no? Yo siempre les he dicho a ellos que siempre que planeo es el para qué, para que ellos disfruten, para que ellos exploten sus habilidades, ¿no? Descubran, tengan esta parte de la creatividad. Por ejemplo, ahorita que llegué un poquito así derrapando, porque tuve que construir, con lo de la pandemia, pues esta accesibilidad que tienes que tener igual como docente, ¿no? Entonces yo creo 3 grupos, 2 en la mañana y 1 en la tarde, porque pues hay papitos que trabajan. Entonces hoy te estuvimos haciendo la parte de el taller, ¿no? Un reno, ¿no? Entonces el que ellos vayan pintando, a pesar de que estamos en una computadora, o sea, yo veía las caras de ellos y eso es lo que a mí más me asombraba, ¿no? Y dices, a pesar de que están en la pandemia, pues ellos buscan las alternativas, ¿no? Y tú, aunque les pongas un gis y un pincel, van a hacer maravillas. Entonces, yo siempre cargo con esta parte, ¿no? Algo que tú tomas, y yo lo tomo igual, esta parte del docente que se vuelve un servidor social y que te impacta y que impactas, híjole, es lo que yo les digo siempre, que a veces nosotras como educadores o como maestros les damos el giro de gracia o la salvación a los niños, ¿no? Entonces yo siempre he manejado esta parte, ¿no? Y lo que me gusta de lo que tú dices, que el docente es un transformador social,
estoy de acuerdo con eso y también eso es como parte de mi estandarte, ¿no? Totalmente. De hecho, bueno, yo soy un convencido y sé que la educación de párvulo acá en Chile también tiene esa impronta. Estoy convencido de que la educación parvularia es la más importante de todas las educaciones formales. La educación parvularia es más importante y ojalá que las personas que nos escuchen lo entiendan, lo entiendan de buena manera, quiero decir, y que nosotros seamos claros. La educación parvularia, amigos, amigas, amigues, es más importante que la básica, es más importante que la secundaria o la media, es más importante que la universitaria, porque de hecho es la que te impacta para el resto de tu vida. Entonces, por eso te preguntaba, Jimena, porque cuando tú dices por la felicidad, una palabra tan chiquitita, tan bonita también, tan vilipendiada de un tiempo a esta parte, es trascendental en el desarrollo de una persona. O sea, ¿qué es lo que decía Montessori? ¿Qué es lo que dice Waldorf incluso? Que la felicidad es la que te marca en el aprendizaje. Mientras más feliz es un niño aprendiendo, más ganas de aprender va a tener a lo largo, no solo cuando niño, a lo largo de toda su existencia. Entonces es tremendamente potente y qué bueno que Jimena sea representante de eso en México. Acá en Chile yo me consta que también lo hacen. Y sabes que también que en la parte, por ejemplo, parvularia y preescolar, que no nada más es que se quede en la lectura y en la escritura. Digo, mi lucha es eso, ¿no? Yo enseñarle a los papás que para el proceso de lectoescritura, o sea, se lleva mucho. Primero es la motricidad, hay que empezarles a enseñar la derecha, la izquierda, arriba, abajo, el centro, ¿no? Claro. Darles estas aperturas a ellos, a su desarrollo y a su ritmo de aprendizaje, porque pues no todos van a tener el mismo estilo, ¿no? Creo que esto tenemos que entenderlo. Yo siempre me peleo, les digo, me peleo hasta con las escuelas particulares, por ejemplo, aquí en México, que ese es un gran dilema, ¿no? Que en las escuelas particulares, los preescolares, era de que te enseñamos ya a leer y escribir, ¿no? Tu niño ya sale leyendo y escribiendo. Claro. Y entonces aquí pues es eso, ¿no? La lucha igual con los papás de que, pues es que acá en esta escuela pues ya mi sobrino ya está leyendo y escribiendo y tú así, pero no, señora, todo tiene un... Como que leer, claro, como que leer y escribir fuera garante de éxito en la vida. Exactamente, ¿no? Garantía de que el niño va a salir casi un licenciado o un ingeniero y pues no es así. No, o sea, no es así. No es así. Sí, es una lucha, pero creo que ahorita, hoy en día con lo de la pandemia, creo que también están recapacitando mucho los padres en esta parte, ¿no? En el que no nada más es el leer, el escribir, ¿no? Totalmente. Ellos hasta la creatividad, ¿no? Es que nunca me imaginé que mi hijo me iba a responder esto, iba a dibujar esto. Bueno, respondiendo a la pregunta que había levantado Roberto, yo sí he trabajado con niños pequeños, pero no directo. A ver, el curso más pequeño al que yo le he hecho clases, en el que yo he sido profesor de lenguaje, ha sido el quinto año básico, ¿ya? Que más o menos debe haber equivalencia con el quinto de primaria, porque... Ajá, como quinto, cuarto. Sí, hay quinto ya, no, acá la básica llega hasta el octavo, yo no sé hasta qué curso llega ya la primaria. Hasta sexto. Ya. Entonces, lo que allá es primero de secundaria, acá es séptimo básico, entonces. Ya, pero ahí hay la equivalencia. El tema es que ese es el curso más pequeño que yo he hecho clase. Ahora, este año en particular, que encontré pega le decimos acá al trabajo. Ahora que encontré trabajo acá en este año, fue justamente como coordinador de aprendizaje del primer ciclo. Ahora, de primer ciclo quiero decir kinder, pre-kinder, primero, segundo. Pero lamentablemente por el tema de la pandemia yo no tuve la experiencia de relacionarme con los niños. Entonces no puedo decir que he trabajado con niños tan pequeños. No lo he hecho. De hecho, yo creo que no se me daría tan fácil. No sé si yo tengo las habilidades para trabajar con niños tan pequeños. Porque, bueno, y aquí Jimena me podría complementar. Igual yo creo que hay un tema como de relación entre el profesor y el estudiante muy distinto en la secundaria que en la primaria. Y a mí me gusta el vínculo que se genera en la secundaria, cuando uno puede, uno puede hablar a cualquier edad de ciertos temas, o sea, da lo mismo como el contenido. Pero es cierto que el nivel de desarrollo psicológico en los últimos años de la enseñanza son más bien de carácter abstracto, como que el niño ya tiene la capacidad máxima y está muy centrado en
construcción de hipótesis, en pensamiento social, en el impacto del medio ambiente, etcétera. Entonces, me gusta más sacarle provecho como, es bien maquiavélico a lo mejor lo que voy a decir, tampoco lo entiendan como algo malo, sino que trato de prepararlos para ser buenos ciudadanos. Esa es como mis ganas de ser profe de media. Como que siento que no tengo la habilidad para formar buenos niños, tengo la habilidad de formar buenos ciudadanos. Entonces no he tenido esa bendición, pero insisto, es la mejor educación de todas. Hay algo que dijo la Jimena, pero se me fue, así que me voy a acordar en el camino. No, está súper Bueno, bien. en este sentido, igual ahorita que Luis tocas el tema de la literatura y como de estas pasiones que se requieren para dar clases a determinados grados, yo igual tuve la experiencia de trabajar con jóvenes de 15 a 18, igual en la materia de literatura, ¿no? Y en videos que vi tuyos, vi que es como un caso muy similar, ¿no? De que en realidad no se les fomenta el hábito ni de la lectura, ni la pasión por la literatura, ¿no? Sino más bien cada vez veo que los planes de estudios están como más reducidos a cosas técnicas, ¿no? De encuentra el personaje principal y encuentra el personaje secundario, ¿no? Eso Y no encuentra el encuentra nudo de la Wally. historia, ¿no? Que son cosas que básicamente como conocimientos técnicos, ¿no? Sobre la literatura, pero muy pocas veces se les impulsa incluso a ellos mismos a crear sus textos, ¿no? En este sentido, ¿cómo se puede fomentar, ¿no? Partiendo de que incluso esta pasión por la literatura puede ser la base para una buena ciudadanía, ¿no? No sé cómo lo ves en ese sentido. Mira, tu pregunta es súper interesante, es muy profunda, yo creo que nos daría para muchos videos. 10 horas aquí. Pero, sí, pero mira, en primer lugar, creo yo que el gusto por la literatura, a ver, voy a ordenar mis ideas mentalmente. Lo que uno enseña en la escuela, lo que sea que uno enseñe en la escuela, creo yo, y así lo muestra también parte de la evidencia al respecto, no es tan trascendental para la sociedad. Da lo mismo lo que tú, entre comillas, da lo mismo, no es que sea tan así, pero voy a resumirlo, da más o menos lo mismo qué es lo que tú enseñas en la escuela, toda vez que si lo que tú enseñas en la escuela no tiene concordancia con lo que ocurre fuera de ella, entonces es un aprendizaje inerte. ¿Qué quiero decir con esto? El problema no está solo en que el profesor o el currículum no te permita desarrollar el gusto por la lectura o la producción escrita, sino que además el sistema país que nosotros vivimos tampoco lo desarrolla, no es un área de trabajo, por ejemplo. A mí me encanta la literatura, yo trabajaría como escritor, pero en Chile no existe trabajo de escritor. Tú como escritor literal te mueres de hambre. Y mientras no existe ese campo laboral, no tiene sentido incentivar en la escuela la producción escrita. Entonces ahí hay como un problema, como un círculo vicioso, ¿ya? Entonces, para mí, ¿cuál sería como la solución? La solución para mí es mucho más trascendental que solo el hacer clases o el decirle al profesor, enséñele a escribir cuentos a los niños. Para mí, la solución atraviesa justamente el modelo de país que nosotros tenemos. En Latinoamérica en general, las artes son muy poco cultivadas, pero existe una disyuntiva ahí porque Latinoamérica es tremendamente artístico. O sea, desde México a Cabo de Hornos tenemos miles de artistas, músicos, cantantes, pintores, arquitectas, tenemos que la arquitectura para mí también es un arte, no es solamente el tema de la construcción del edificio. Tenemos profesoras. Mira, en el caso de Chile tenemos 2 premios Nobel de literatura. Gabriela Mistral, que para mí es lejos la mejor escritora de Chile, lejos una de las mejores, más que la mejor, una de las mejores, y Neruda, ¿ya? Y sin embargo, ninguno de los dos, bueno, Neruda quizás más por sus vínculos políticos, pero ninguno de los dos vivía directamente de lo que significaba ser literato. De hecho, para mí el ejemplo de la Gabriela Mistral es espeluznante, porque ella fue desclasada en este país, ignorada, fue reconocida más en vuestro país, se le erigió una estatua estando en vida, algo que nadie en América lo había recibido antes. Gabriela Mistral es importante para la reforma educacional mexicana en su época,
y en Chile la reconocimos casi 10 años después del premio Nobel. Entonces, es una barbaridad. Yo creo que el problema no está en la clase, no creo que esté el problema en la pedagogía del aula. El problema está en cómo nuestro país no permite o no es de su interés el desarrollo de las artes. Y lo mismo pasa con ciencia. Chile tiene los cielos más prístinos, más limpios del mundo para poder mirar las estrellas. Tenemos potencia de observatorio y sin embargo astronomía es una carrera que no se incentiva. La mayoría de los científicos astrónomos son extranjeros que están trabajando acá. ¿Para qué te digo el tema del cobre, el tema del litio que ahora se descubrió, que se les ocurrió, dicho sea de paso, se le ocurrió a este país, a los políticos de este país, venderle el litio al nieto, si no me equivoco, del dictador de Chile, de Augusto Pinochet? O sea, es una barbaridad que no tiene nombre. Yo digo siempre que para mí eso es una ordinariez, es una cuestión. Acá usamos el término rasca cuando hablamos de algo cutre, de algo sin dignidad, sin valor. ¿Ya? Entonces, eso. Yo creo que por ahí va la solución. Y por eso también estoy en esta. Me investí, digamos, de candidato. Sí, de hecho, a eso iba como ahorita lo que estás comentando. Porque pues actualmente Chile pues prácticamente está en este proceso de reconstrucción social y política, ¿no? En este caso tú comienzas esta situación de que, como Paulo Freire también decía, ¿no? Muchos de la teoría crítica, ¿no? También lo comienzan a comentar junto con la pedagogía crítica acerca de que todo acto educativo es un acto político. Por lo tanto hay que saber construirse bien un sentido, un enfoque para poder criticar la realidad social, ¿no? Y a partir de ella comenzar a hacer transformaciones. En este caso, tú como educador, como pedagogo, comienzas a ver que existe esta posibilidad de reconstruir la educación, construir Chile desde esta visión de pedagogía social en la construcción de la nueva constitución. ¿Cómo es este proceso? ¿Cuál es como lo que nos podrías explicar de lo que estás tú viviendo como candidato? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cómo se va a construir la nueva constitución? Etcétera. Mira, estoy convencido, me consta de que todos los profesores y todas las profesoras de nuestro país, o la gran mayoría, porque también ahí hay un dicho muy antiguo acá en Chile que dice, hay de todo en la viña del Señor. ¿Ya? Hay de todo en la viña del Señor, menos uva, se dice ahora. Es como, te puedes encontrar de todo menos uva. Entonces, no quiero decir que todos los profesores de Chile son perfectos. De hecho, lo digo en uno de mis videos. También hay profesores que hacen mal el trabajo. Entonces, no lo vamos a pormenorizar. Pero estoy convencido de que ser profe en Chile, desde hace tiempo, que ya es una lucha por reconstruir el país. Me gustó esa expresión. Estamos en un periodo de reconstrucción social, de reconstrucción del país. Y yo creo que esa lucha los profesores la teníamos ya hace rato. No es algo que venga del estallido social. Yo desde que soy profesor estoy reconstruyendo la nación. Y eso que trabajo en Santiago, en la capital, donde están casi todos los recursos. No me quiero, o sea, ni siquiera me imagino cómo es de difícil luchar por un nuevo país en Futrono, en Futaleufú, que son localidades muy al sur de la nación, muy aisladas de otros centros urbanos. Pero bueno, esa lucha viene desde hace tiempo. Ese trabajo también, si es que no les gusta la palabra lucha a los que nos escuchan. Y a mí la verdad, yo nunca había tenido una participación política directa. Efectivamente, Roberto, Paulo Freire decía, todo acto pedagógico es un acto político. De hecho, no se entiende, señores que nos están viendo, señoritas, no le crean al profesor que diga que es apolítico. Y disculpe que sea tan taxativo, tan pesado con eso, porque eso es falso. Todo acto pedagógico es un acto político, así que lo más probable es que el profesor que te niegue de eso es un profesor que está a favor de defender este modelo económico. Si no, pregúntele directamente, ¿ya? Entonces, nunca participé en actividades políticas directas, nunca participé en actividades de ese tenor. Siempre yo enfocado en el colegio. Mis amigos se reían a veces porque acá en Chile te pueden contratar desde 11 horas semanales hasta 44 horas semanales como profesor. Adivinen qué tipo de trabajo yo siempre busco. ¿Qué cantidad de horas?
No, pues el más 44. Yo siempre busco estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde en un solo colegio, porque yo soy entregado. O sea, yo le digo a mi jefe, siempre le digo, a ver, pero ¿cuántas horas me ofrece? 30. ¿No tiene 44? Cosa de yo quedarme aquí toda la semana y dar todo por este colegio. Entonces, ese trabajo como dedicado me impide, entre comillas, también participar de más asociaciones sociales. Y bueno, esto se despertó hace poco, Chile despertó en octubre, me quedé sin trabajo y entre otras cosas también dije, bueno, no me puedo quedar pasivo ante este cambio. Varios de mis amigos, varios de mis ex estudiantes, ex apoderados me contactaron, me dijeron, oye, tú tienes ese perfil, tú deberías estar. Y yo al principio muy tibio, como muy ignorante también decía, no, yo no pertenezco a ninguna clase social alta, no tengo las habilidades, yo no soy magíster en nada, no tengo doctorados en nada. Y todos me decían, no, pero tienes un discurso claro, eres práctico, eres informado, lo puedes hacer. Así que apareció un conglomerado en mi camino que se llama La Lista del Pueblo, que ustedes lo pueden seguir también, chiquillos todos, chiquillas, en Instagram, La Lista del Pueblo. Y ellos son un movimiento social que empezó como a conducir, entre comillas, sin una bandera política, sin un partido político. Nos ayudó como a encauzar esta lucha hacia la Convención Constitucional. Y ahí están todos estos actores políticos. Yo no sé si ustedes han visto a lo mejor lo que se llama la primera línea chilena, que tiene una parte bien compleja, pero también está una persona que nosotros acá llamamos la tía Pikachu, que es Giovanna Grandón, que también va de candidata en el distrito donde yo estoy inscrito. Hay una persona que se viste del Guasón, que también ahí Oscar Brenet también va por mi distrito. Y el Spider-Man, que es alguien que baila, que es extranjero y ahí también nos hace, digamos, apoyo a las candidaturas. Entonces se empezó como a encauzar esta fuerza y ahí fue que yo dije, ya, esta es la opción que tengo de probarme en política. A mí me encanta la política, dicho sea de paso, creo que se nota. Pero le tenía miedo también. Consideremos que yo soy millennial, que yo vengo de una familia que durante toda la dictadura, yo no viví la dictadura en Chile, pero durante toda la dictadura mi familia aprendió a no hablar de política, a no referirse a esos temas, y a mí me lo enseñaron también. Usted no puede hablar de esto, usted no estuvo ahí. Entonces, recién como que uno está saliendo a hablar de estos temas y yo me quise hacer parte porque, bueno, por lo que les dije antes, los profesores somos actores de cambio social, entonces no podemos estar pasivos ante esta realidad. Es eso más o menos la explicación. Disculpen si me extendí. No, nosotros encantados y súper fuerte lo de esto último que nos comentas, Luis, ¿no? Como desde el punto de vista del lenguaje, esconder una palabra es invisibilizarlo, ¿no? Entonces, también aquí en México eso pasa mucho, ¿no? Ahorita también por la situación política que vivimos estamos como un poco polarizados, entonces tal pareciera que lo mejor es no hablar de política, pero no hablar de política no es lo mismo que desaparecerlo, ¿no? La situación sigue ahí, Robert. Sí, inclusive es curioso, ¿no? Ahorita que nos comenta Luis acerca de que en Chile tiene esta situación de temor de hablar de la palabra, invisibilizarla, pero en México se recurre al humor. O sea, por ejemplo, claro. comenzamos como a burlarnos un poquito de cómo nos está tratando la política nacional, ¿no? Es increíblemente complicado, ¿no? No sé si y también... entre broma y broma, la verdad se asoma. Sí, ahorita imagínate nuestro actual, digamos, líder en cuanto a educación en el gobierno, que es el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, acaba de pues dejar su puesto prácticamente, ¿no? No porque lo dimitieran ni nada, sino porque lo promovieron. ¿Lo promovieron o simplemente dijo, no, pásenlo a embajador de México en Estados Unidos? Porque hay tintes, amigo, hay tintes, vienen elecciones, ¿no? Exactamente. O sea, son cuestiones que también nosotros como maestros vivimos, ¿no? Y digo, dentro de nosotros pues estamos dentro de un magisterio, ¿no? ¿Qué tal también la parte magisterial, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Chile qué tanto ha como repercutido o pues avanzado, ¿no? En esta parte, ¿no? Aquí pues sí es una lucha de poderes, la cuestión magisterial, la cuestión política, ¿no? Los sindicatos.
y los sindicatos, ¿no? Entonces, este vaivén de líderes sindicales que vienen y van, y que pues el maestro al final de cuentas pues se queda ahí, ¿no? Algo que dijo Roberto y dices tú, que dice Paulo Freire, ¿no? El maestro es político y tiene las trascendencias, y es real, o sea, es cierto, ¿no? Digo, Mira, tú como docente vas y dices, no, pues tienes que apoyar a ¿no? Porque y entonces te empiezan a decir y tienes que hacerlo, ¿no? Pero no lo haces como en esta parte, ¿no? No lo haces por construir una pedagogía social, o sea, nada más ya lo haces, digo, maestros buenos y malos hay, ¿no? Y no lo haces por tener, no es un ideal, sino por luchar por un construir un país mejor, ¿no? Una ciudadanía mejor. O sea, no lo haces por un tinte político, porque pues ya vas a tener ahí a una parte pues igual sindical, ¿no? Sí, sí. Sí, Acá todo es cierto. es que todo lo que tú dices acá se da también. Recordemos que somos hermanos de cultura, entonces probablemente haya muchos vicios del comportamiento de los latinoamericanos que sea común aquí en Ecuador, Bolivia y en Venezuela, por supuesto, en Guatemala, en México, en todo Latinoamérica. Entonces, muy probablemente sean cosas que ocurren en todo el mundo. De pronto no es algo cultural, es algo inmanente al ser humano. Pero mira, lo que pasa acá con ese tema que tú estás hablando, Jimena, y que introdujo Roberto y Alfonso, es que acá está en crisis, todas las instituciones están en crisis en Chile. Aquí ninguna institución tiene credibilidad. Es tanto así que para las protestas de las cuales yo participé, por ejemplo, desde el año pasado, nadie, ni siquiera las organizaciones sindicales fueron. Nadie de las cúpulas de poder se hizo presente en las manifestaciones. Cuando acá en la Alameda hubo casi 1 millón de personas, que esto fue noticia internacional, ahí por diciembre, no hubo ningún partido político, no hubo, acá está la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, no estuvo, y de hecho a mí me da vergüenza ajena esa organización, porque hasta el día de hoy no se presenta, no participa de nada. El magisterio, el colegio de profesores que se llama acá, tampoco se ha hecho cargo directamente de esta realidad. De hecho, a mí me da vergüenza cuando el dirigente y los dirigentes del colegio de profesores dicen, representamos al magisterio. No, compadre, no, comadre. Ustedes representan una fracción de los que somos profesores. Porque, por ejemplo, yo no estoy colegiado y no me interesa estar colegiado porque hace años que viene pasando lo que tú señalas, Jimena. Dirigentes que son de un tinte político, de un partido específico, que se turnan, se alternan el poder para sacar provecho personal. Y eso, nuevamente, es una ordinariez. Y eso es un vicio de nuestros países, al parecer. Entonces, ahora, es curioso porque, como te digo, están todas las instituciones en crisis. Y uno de los requisitos para ser candidato en la lista por la que yo voy es que no tengas vínculos de ninguna naturaleza, ni con empresas o corporaciones, ni con partidos políticos de ninguna calaña. O sea, no estamos, acá existe desde el Partido Comunista hasta, hasta el Partido Republicano. Nosotros también tenemos un Partido Republicano, sí. Así de arribista es Chile. Y la verdad es que están todos deslegitimados. ¿Cómo será que la iglesia también perdió completamente ese bastión de unión que a lo mejor en los 60, 70 tuvo, hasta los 80? Y no, ahora acá se han quemado iglesias, acá se han quemado buses, acá hay un montón de cosas que se han destruido y no es nada, ninguna iglesia quemada se compara a los cientos de niños jóvenes que perdieron la visión, que se les han reventado los ojos en manos de nuestros carabineros, que se suponía eran la policía que estaba para cuidarnos. Nada de eso se compara a las muertes que hemos tenido. Acá existe el río Mapocho. Todas las ciudades de origen español, bueno, de todas las ciudades del mundo tienen un río que los cruza. ¿Se han dado cuenta? Porque si no, no tendríamos como haber subsistido. Entonces acá el río que cruza Santiago es el río Mapocho. Y en uno de los puentes principales, Carabineros también bota a un manifestante y lo bota de cabeza al río. Y el río Mapocho tendrá una profundidad, qué sé yo, un par de centímetros. Entonces fue prácticamente
pegarse un cabezazo en el pavimento. Entonces, y lo peor de todo es que a la luz de los hechos, nuestras autoridades políticas han sido totalmente necias, han sido nefastas, reniegan, dilatan procesos. Tenemos un montón de presos políticos en este momento, le llamamos presos políticos porque son personas que fueron llevadas detenidas en octubre del año pasado y que al día de hoy no han sido juzgados. Y eso es incluso ilegal, porque en Chile se supone que, estando en un Estado de Derecho, si a ti te llevan detenido, te deben procesar inmediatamente. No es algo que tenga que estar esperando eternamente, bueno, dependiendo del caso también. Pero en este punto ya llegamos a ese nivel de ridiculez. El presidente está llevando incluso acciones para legalizar que si un carabinero te dispara, él no sea responsable penalmente. O sea, a mí la verdad me duele mi país en este momento. Y me duele porque Jimena, ahora me acordé de lo que tú dijiste delante y lo volviste a decir ahora. No estamos polarizados en Chile. Aquí no hay polarización. No nos mintamos. En el plebiscito que nosotros tuvimos para aprobar o rechazar el proceso constituyente, el 80% de la población aprobó el proceso. El 20% que lo rechazó, curiosamente, a nivel nacional, está concentrado en las 3 comunas más ricas de Chile. Ojo con esto, Chile tiene, no sé ahora cuántas comunas tendrá, no, la verdad es que no te voy a mentir con ese dato, pero si tuviese 100, literal, 3 comunas votaron rechazo. En el resto del país, y estas 3 comunas están en Santiago además, en el resto del país se votó apruebo, se ganó por inmensa mayoría. Entonces, no estamos polarizados. Lo que pasa es que en Chile el 1% de la población controla el 30% de los ingresos y a la vez genera políticas de control hacia el 90% restante. Entonces, por eso es tan como complejo el tema acá, creo yo. Y justamente la clase política ahora se está aprovechando porque es bien curioso, hay personas del mundo político que renunciaron a sus partidos para ir de independientes en esta nueva campaña constituyente y resulta que a todas luces esos son palos blancos, como se llama. Entonces, complejo, pero eso es como el resumen de lo que está pasando en ¿Qué te mi digo? Aquí Chile. en México pasa igual. Lo peor es que se van de partido en partido. Ay, se van de partido horrible. Sí, ¿no? Aquí es ya renunció del PAN, se fue al PRI, ¿no? Ya al PRD, ¿no? Ya tienen su nuevo partido, ¿no? O sea, ya no hay ni No, vergüenza. No, aquí no es política, es circo, yo les digo. No, el circo tiene más dignidad. Sí, por favor, no. Mis estudios sirvieron para demostrarme eso. Es verdad. Alfonso, no sé si quieras comentarnos algo. Aprovechamos este descanso en la plática para mandar aquí saludos a todos los que nos están sintonizando, a Lore Gutiérrez, a Muñequita Gibson, muchísimas gracias. Ahora sí no hemos tenido comentarios por parte del público, pero recuerden que aquí en la caja de comentarios pues puedes ponernos si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento para Oiga Profe, aquí los estamos leyendo, ¿no? Y pues sí, por desgracia, como dice una vieja frase, nada nuevo bajo el sol, ¿no? En cuestión de la política. Entonces, y en este sentido, tú Luis como candidato independiente y con este grupo de personas que nos comentas, ya tienen una especie de propuesta política, una especie de plebiscito, una especie de ustedes a cuál es el punto al cual quieren llegar, ¿no? Mira, la lista del pueblo ya tiene un programa más o menos conformado respecto a cuál es el proyecto país que nosotros queremos proponer. Tenemos una bajada política, un eslogan en términos de marketing, que dice que nosotros vamos a trabajar por un estado ambiental, igualitario y participativo. Ambiental, porque entendemos que los y las seres humanos viven en una simbiosis, por así decirlo, en una complementación equilibrada con la naturaleza. Y debemos hacernos cargo de que el país que nosotros tengamos tiene que buscar ese equilibrio y defenderlo. Es decir, la naturaleza en su conjunto tiene que responder a las necesidades, o sea, más que tiene que responder, porque no es obligación, la naturaleza en sí misma es independiente del ser humano, pero le debemos proteger para que en el fondo el ser humano pueda convivir con ella
sacando su provecho pertinente, no sobreexplotándola, no agotando los recursos. Acá tenemos un problema grave con el agua, que las empresas pagan porque el agua no llegue a un sector. Así, o sea, Chile es el único país del mundo que tiene el agua privada, es una cuestión absurda. Y resulta que, claro, no hay respeto por el medio ambiente, por la naturaleza en su conjunto con él y las seres humanos. Igualitario, porque nosotros abogamos, por ejemplo, que la educación tiene que ser de una calidad base para todos y todas, que nos permita acceder a la felicidad, que nos permita acceder al desarrollo personal y contribuir al desarrollo del país también. Y eso tiene que ser exactamente lo mismo en Bisbiri, que es el límite de Perú, Bolivia, Chile, en, qué sé yo, en la Patagonia, donde limitamos con Argentina, en la isla de Pascua, que es nuestro territorio insular en la Polinesia, y obviamente en la Antártica, que es obviamente no es nuestro territorio, porque esa cuestión es un tratado internacional, pero ahí también tenemos chilenos. Entonces, yo debo tener la certeza de que me van a tratar igual, de que voy a tener la misma justicia, de que voy a tener la misma educación, la misma salud, donde sea que yo me mueva por mi país. Y por último, participativo, porque creemos con fervor que son las bases, es el pueblo, por eso se llama la lista del pueblo, el pueblo y todas las divisiones que tiene naturalmente, porque nuestro país es multicultural, es multinacional, incluso tenemos personas mapuches, tenemos aymaras, quechua, tenemos cahuéscar, tenemos yagane, los rapanui, etc. Y todos y todas deben tener la misma participación, y a ellos y a ellas se les debe consultar por el destino legal, por el destino de nuestro país, porque ya basta, nosotros estamos aburridos de que fulanito de tal, sutanito, que es hijo de menganito, que es primo de sután, que viene de no sé qué cosa, que tiene nexos con la empresa X, Y, Z, sea el que nos venga a decir a nosotros qué hay que hacer. De hecho, eso es muy heteronormado y muy paternalista, como esta idea de que obvio que yo soy millonario y por eso puedo yo a decirte a ti cómo hay que hacer las cosas. Entonces, ese modelo hay que, más que destruirlo, porque eso es muy incendiario, hay que cambiarlo, hay que construir otro modelo de país. Esa es como la bajada que tenemos en la lista del pueblo. Y para más información, diríjase a www.lalistadelpueblo.cl. Cualquier duda, queja o comentario, con gusto ellos lo pueden tener en sus diferentes redes. También la lista del pueblo tiene sus propias redes sociales, ¿cierto? Facebook, Twitter, Instagram, probablemente vamos a abrir ya YouTube seguramente, y nos van a encontrar en todas partes. Instagram es la red lejos más movida de la lista del pueblo. Es donde se hacen sus lives. De hecho, en este momento hay un live desde el Museo del Estallido Social, que ya lo tenemos. Y ahí hacemos conversatorios, se lleva a los candidatos de la lista del pueblo, personas especialistas de distintos temas, etc. Así que los pueden seguir en todas partes, @la lista del pueblo. Que dense una vuelta si están interesados en conocer más la propuesta que se está realizando desde estas nuevas posibilidades educativas para reconstrucción social de un país, ¿no? Que en este caso es Chile. Para mí, adelante, Alfonso. No, adelante, Roberto. Yo iba a comentar que a mí se me hace increíble cómo nosotros como docentes en una primera instancia ni siquiera sabemos muchas veces qué es ser docente, qué implica todo el proceso tanto formativo personal como para con el otro. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que tenemos ese impacto que ya Jimena lo comenta, que Luis nos lo hace ver en estos momentos con esta lucha tan incansable para poder tener un objetivo. Pero a mí me gusta siempre esta parte del docente como esta figura que nunca va a cambiar hasta cierto sentido en su sentido más esencial, ¿no? Que es esta parte de poder compartir con el otro y construirse con el otro, ¿no? Yo creo que todos nosotros nos hemos construido a partir de nuestros alumnos, a partir de nuestros compañeros, ¿no? Esos empujones que nos dan, ¿no? Por ejemplo, a Luis pues fue prácticamente sus compañeros, sus alumnos, sus profesores, quienes lo incitaron a seguir este camino, ¿no? Y que quizá todos nosotros tengamos alguien que nos pueda decir, yo creo que tú puedes ser un buen docente porque tienes estas cualidades. Y ser docente es una de las
no sé si podría decirle carreras, si decirles profesiones, si decirles estilo de vida, pero creo que es una existencia que vale mucho la pena vivir. Y creo que todos nosotros nos hemos arriesgado de una muy buena manera a estar en ese punto, ¿no? Sí, en este sentido igual le quería preguntar a Luis, ¿no? Así como Freire tiene su libro de cartas para quien pretende educar, ¿cuál sería los consejos de Oiga Profe para quien pretende enseñar, ¿no? Que es, porque aquí en nuestra página principalmente la siguen estudiantes de pedagogía, estudiantes de ciencias de la educación, y vemos que tal vez es una impresión que yo tengo generacional, algunos de los que hoy estudian pedagogía tienen como este sentido nihilista, ¿no? Este sentido de que pues ya el sistema ya está hasta cierto punto tan corrompido en ciertas estructuras, tan falto de credibilidad, como tú nos mencionabas, Luis, que dicen, pues simplemente yo voy a educar, hago mi trabajo, voy las 8, las 44 horas que me toquen y ya regreso a mi casa. Es como un trabajo más, ¿no? Pero sí, en este sentido, como dice Robert, pues hay como toda esta otra parte de la docencia, ¿no? Entonces, sí nos gustaría que nos dieras algunos consejos, ¿no? Para quien pretenda educar. Sé que igual pudiéramos estar aquí otras 4 o 5 horas buscando. Me lo podrían haber pedido antes, y yo haber tenido aquí algo armado. Ahorita, al calor de la práctica, ¿no? Igual, un buen consejo es a todos mis estudiantes, porque yo doy clases a nivel universitario, yo siempre les digo, siempre traigan un plumón de repuesto. Eso es como primera clase, traigan su plumón. Aunque te lo den en el colegio, tú tráete un plumón o trae algo, ¿no? Sobre el cual platicar, ¿no? Y ya de ahí tú vas desarrollando tu tema, ¿no? Igual puede ser desde eso súper básico hasta algo político, algo filosófico, algo antropológico. Sí, y siempre Jimena y Robert me critican porque dicen que yo hago preguntas de grado, ¿no? Para titularse. Es verdad, te juro que todos nuestros, bueno, al menos la mayoría. ¿Yo te la puedo responder? La mayoría de nuestros invitados siempre nos han, bueno, no siempre, pero sí como que yo siento que cuando Alfonso les preguntan, entran como en modo serio, ¿no? Así como cuando Ash de Pokémon se voltea la gorra, ¿no? Y ya así, no, pues ahora sí va a ponerse en serio esto, ¿no? Qué buena referencia, debo decir yo. Acá atrás ustedes ven, esto no es una biblioteca, esto es como mi rincón de la infancia, como mis videojuegos, VHS. De Star Wars. Claro, tengo mis cómics, qué sé yo. Y ahí arriba, acá, tengo una cajita de un mazo de cartas de Pokémon. Así que excelente, porque yo soy entrenador Pokémon. Es curioso porque yo tengo los mismos 2 VHS. No, ¿en serio? Mira. Los mismos. Mira, ¿qué hice? Mera casualidad. Yo tengo un Pokémon hecho por mi mejor amigo. Ah, maravilloso. Yo tengo mis cartas por aquí de Pokémon y todo. Y era súper padre ese juego. De hecho, este encuadre, en el fondo, no es el mejor encuadre de la vida, pero representa como varias cosas de mí. Porque la gente, todo, mira, y aquí viene el consejo. Todo, dice Van Dijk, Teun Van Dijk, o como sea que se pronuncie su apellido. Todo es discurso. Todo es discurso. Lo que vestimos, de hecho, me pongo ahora el corbatín cuando me entrevistan, cuando me quieren hablar sobre la candidatura, me pongo el corbatín, la camisa, porque este es el candidato, este es el Oiga Profe candidato, y quiero que se diferencie del Oiga Profe de siempre, porque si no, ni modo. Pero esto es un discurso también. Esto le está diciendo muchas cosas, ¿ya? Y la idea, yo estoy jugando con eso, con el discurso que estoy entregando. Y todo lo que está atrás, en el fondo, también construye una imagen de lo que soy yo, y ustedes probablemente de a poco van a ir interpretando estos elementos, ¿ya? La música, esta cosa, ¿por qué tengo unas películas acá? Mi rincón infantil, bueno, cada uno de los símbolos que ustedes ven acá. Como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Entonces, para mí es como que en el fondo mi escenografía está hablando por mí de muchas otras cosas que no vienen al caso a explicar. Mi consejo primero sería que no se olviden nunca que fueron estudiantes. Nunca hay que olvidarse de eso. Porque cuando el profesor se olvida de su origen infantil, se desconecta de los estudiantes. Yo siempre parto con mis niños en las clases, cuando me conocen recién, parto diciéndoles que es muy fome es la expresión que usamos en Chile para decir aburrido,
Les digo, es muy fome estar aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde sentado, escuchando a un caballero, una señora que no tiene nada que ver con tu vida sobre temas que en la vida te importan. Y eso no se los digo para boicotear mi clase, se los digo para generar empatía. Porque yo lo que les digo es, como yo sé eso y yo me acuerdo de lo que era estar sentado aquí frente a un profesor, voy a jugármela porque mi clase sea otra cosa. ¿Ya? Entonces, ese es como mi primer consejo, creo yo. Nunca te olvides que tú fuiste estudiante. Con todo lo bueno y con todo lo malo. Y sácale provecho a esa experiencia. De lo malo, trata de hacer algo bueno, y de lo bueno, trata de hacer algo mejor. ¿Ya? Ese es como el concepto que me gustaría entregar. Lo segundo es también, no son consejos muy prácticos, son como más filosóficos, como más metacognitivos. Como más metacognitivos. De introspección. Claro. El segundo concepto que yo, o consejo que le daría a esa persona es que no eduques para el mundo de ayer ni para el mundo de hoy. Tienes que educar para el mundo que tú quieres tener a futuro. Ya, eso es súper importante. Eliminemos el tema de la discriminación de género. Lucha por eliminar la desigualdad de sexo. Lucha por la apatía política. Lucha contra la corrupción. Lucha contra los vicios de nuestra sociedad. Y eso tiene que ver con entender que tú tienes que formar un país hacia el futuro. Ese es mi segundo consejo. Y para no dar la lata, para no aburrir, para no ponerme fome, el tercer concepto que les puedo dar es que siempre recuerden que los niños y adolescentes son sujetos de derecho. ¿Qué significa eso? Que no son tontos, que piensan, que sienten igual que tú. No son extraterrestres, no son animalitos de otra raza, son seres humanos en desarrollo y por lo tanto, escúchalos, guíalos, pero jamás antepongas los intereses del niño, nunca antepongas tus intereses a los intereses del niño. Yo acá hago clases de adultos también que van a ser inspectores educacionales y yo les digo eso, mire, usted puede creer en Dios, usted es libre de creer en Dios, por irme a un extremo, pero si un niño te dice que no cree en Dios, se acabó la discusión. Lo que dice el niño es real, es su verdad. Y tú no tienes ningún derecho de pasar por sobre lo que ese niño diga, sienta, opine. No lo tienes. Entonces, ese concepto cuesta mucho entregárselo a los adultos acá, porque es como que en Chile el adulto es paternalista y es adultocentrista. El adulto tiene la razón. De hecho, la Constitución dice que el derecho a la educación recae en la responsabilidad del padre y de la madre. O sea, el niño no tiene nada que opinar sobre su propia educación. Y eso a mí me parece gravísimo, gravísimo. Porque los y las niñas tienen que decir también, no me gusta, quiero esto, me imagino en esto, soy feliz con esto otro. Y no se da ese espacio. Entonces ahí están mis 3 consejos. Eso sería como grosso modo. Ya no los recuerdo, así que no me pidan resumirlo en 3 puntos. Si Jimena puede resumirlo en 3, a lo mejor me ayuda. No, digo, hay un autor que me gusta muchísimo que es Francesco Tonucci, es un italiano, es un pedagogo, ¿no? Y dentro de la pandemia él decía, hay que escuchar a los niños, en lugar de estar escuchando a nuestros secretarios de educación, a nuestros dirigentes de sindicales, a nuestros directivos, hay que escuchar a los niños, ¿no? ¿Qué es lo que quieren aprender? Que platiquen sus experiencias de vida, ¿no? Creo que eso es lo principal y lo fundamental. Creo que es eso, ¿no? Igual, lo que tú dices, nunca dejar de decir que pues no somos maestros, somos aprendices, ¿no? Y del aprendiz también generamos pues esas conciencias más humanas, ¿no? En esta parte. Igual, yo les decía una frase que me encanta muchísimo, que creo que si quieres estudiar pedagogía te tiene que provocar 2 cosas, amor y pasión. Y si no tienes esas 2, pues estás perdido, ¿no? Claro.
Perdón, Jimena, yo lo encontré eso muy tarde, lo siento. Ya, retírate, por favor. Te estás despediendo. Bueno, ¿Me puedo quedar? ¿Me puedo Bueno, quedar? yo lo sigo buscando, así que... Pero es que está padre. Bueno, tú lo sigues buscando, amigo, y está genial porque lo estás buscando. O sea, no te quedas como que en esta parte, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, que estuve estudiando durante la carrera, pues sí me encontraba, ¿no? Que pues son hijos de maestros, ¿no? Esta zona de confort, ¿no? De que pues ya mi papá es maestro o es supervisor o es director, pues ya. Yo entro, hago examen, me quedo, viene la comodidad, ¿no? Claro. Y ellos van a ser los profesores de un futuro, un directivo, un supervisor, pues si te quedas así de, híjole, tenemos que trabajar mucho, muchachos. Pues por eso también hacemos estos en vivos, ¿no? Para que todos aquellos que gusten escucharnos tanto en vivo como en nuestra repetición, digámoslo así, video grabado que se queda en Facebook o también en Spotify, que también nos pueden encontrar, o en iVoox como podcast, pues sirva para eso, ¿no? Para reflexionar qué es lo que estamos haciendo como docentes, ¿no? De hecho, el podcast que lo bautizó Jimena como Aquí nos tocó educar, es acerca de esto, ¿no? Y nosotros como docentes, pues aquí nos tocó educar en una realidad diferente a la que nos tocaron a nuestros padres, a nuestros profesores, que a pesar de que ellos siguen continuando, es una realidad que es diferente a la nuestra. La concebimos desde comprensiones totalmente diferentes, desde nuestro propio contexto, ¿no? En este caso, desde Chile, desde México y desde el lugar que nos escuchan, es totalmente diferente, ¿no? Aquí nos tocó educar y cada uno de nosotros va creando su práctica docente a partir de sus propias experiencias. Y hoy con las experiencias que nos comenta Luis, pues es bastante interesante que a pesar de que estamos, digámoslo así, pues alejados por la distancia, nuestros centros educativos, nuestro sistema educativo, inclusive nuestra vida más o menos en general, está muy hermanada con Chile, ¿no? Y agradecemos también eso porque eso implica que en cualquier otro momento podemos apoyarnos en diferentes esferas de la realidad. Y pues con todo gusto aquí estamos. Yo sueño, muchas veces pienso, así como en Europa tú puedes tomar un tren desde España a Moscú o a Berlín o a París, bueno, que París está más cerca de España, obviamente, pero no sé, de Madrid a Moscú, de Madrid a Inglaterra, de Madrid a Londres. Yo sueño con que alguna vez Latinoamérica se desarrolle al punto de interconectarse hermanadamente. O sea, la construcción, por ejemplo, de la carretera panamericana tenía ese sueño. Yo no conozco mucho la historia de esa construcción, pero tenía como esa idea de que, de hecho se llama Panamericana porque comienza acá en Chile y termina por allá por Venezuela, si no me equivoco. Atraviesa Perú, atraviesa Ecuador, atraviesa Colombia también parece que alcanza. Pero nosotros deberíamos soñar en unirnos como Latinoamérica y que, bueno, a lo mejor no vamos a tener un tren directo, bueno, yo creo que sí, que podríamos tener trenes directos, claro, desde México, desde Distrito Federal a Santiago. Mira tú qué interesante sería pasar por tierra a través de trenes bala, ya estoy pensando muchas cosas, pero es cierto, porque en el fondo, es que a lo que voy es que en el fondo somos naciones distantes, pero unidas por la misma historia de conquista sangrienta, por las mismas historias de dictadura, por las mismas historias de oligarcas deshonestos, corruptos, ladrones, y somos personas de la calle, somos personas de esfuerzo. Y eso nos une. Vivir en Latinoamérica, si esto fuera un videojuego, es elegir el modo difícil. Y hay países de Latinoamérica y de África que es elegir el modo legendario. Claro. Así que eso. Fuerza, hermanos mexicanos. Hermanes. Híjole, antes de terminar, porque igual no nos gustaría aprovecharnos mucho de tu tiempo. Yo estaba, bueno, me gusta escucharte, diferentes redes sociales, ahorita más digo que en TikTok y todo ello, pero ya el lenguaje inclusivo observo que ya es parte de tu día a día, en este de utilizar la letra E como parte inclusiva de todos los géneros, de todas las sexualidades. ¿Tú qué opinas acerca de esto brevemente o extensamente? Como gustes. Como gustes. El latín tenía la declinación neutral para ciertas palabras y para ciertas conjugaciones verbales, o sea, no verbales, para ciertas como estructuras gramaticales en oraciones. Y es curioso porque en el fondo, en el mundo, están llamando por teléfono, así que va a sonar ahí el pitido de mi teléfono. Está bien.
Todavía existe el teléfono fijo acá. Acá también. No, Todavía. No, si gustas contestar, Todavía... adelante. No, sí, contestaron en el primer piso, así que no hay problema. Bueno, a lo que iba. ¿Cuál era la pregunta? Sobre el lenguaje inclusivo. Bueno, el latín tenía esa declinación, y cuando fue evolucionando en distintos idiomas se fue perdiendo la declinación neutra, pero en otras lenguas se mantuvo. Ya en el francés hay algunas expresiones neutras, lenguas no romances como el inglés, que también son preponderantemente neutras. Mira, hay distintas formas de abarcar esta discusión. Si la discusión se reduce a la Real Academia Española, creo que es una discusión inerte, porque la Real Academia Española recopila el uso de la lengua y no norma. O sea, lo que hace, la gente cree que la RAE es como la iglesia. Si la RAE lo dice, debe ser verdad. Y no, es al revés. Si la población lo dice, la RAE lo recopila y lo norma. Y normar no porque diga a mí se me ocurrió hacerlo así, sino que en el fondo te dice, mira, en Chile hablan así, lo utilizan así, si quieres ir a Chile, habla de esa manera para que te entiendan. Esa es una perspectiva que yo creo que no tiene mucho sentido. Sobre la inclusión, es un tema acá en Chile. Las personas tienden a tupirse, como a coartarse un poco con el tema, porque la inclusión es algo mucho más grande que solo usar la E. Es atender también a las personas no videntes, es también atender a las personas mudas, o sordas, creo que ahora se dice, no sordas mudas, sino que sordas, porque en el fondo también necesitan esa inclusión, esa integración. Pero usar la E para mí no quita lo otro. Yo no uso la E como para darle en el gusto, porque hay gente que dice, esto es pura moda, tú estás tratando de caerle bien a todo el mundo. No, lo hago justamente porque yo creo que todo es discurso. Por lo tanto, si yo digo todes, en alguien voy a generar una reacción. Y para mí eso es tremendamente provechoso. Con que alguien se ponga a discutir conmigo porque estoy diciendo todes, yo ya triunfé, porque el tema quedó levantado. La discusión hacia dónde vaya, quién gana, entre comillas, quien tenga más razón, para mí eso es irrelevante. El solo hecho de que a alguien le moleste, para mí ya es triunfo, porque te obliga a hablar de disidencia sexual, te obliga a hablar de normativa, te obliga a decir que la RAE es colonizadora, te obliga a decir que eso es arcaico. Entonces, yo creo que es un triunfo bien bonito el uso del todes y de la E, y de evidenciarlo, porque en el fondo es tremendo golpe político, y ahí no te oculto mi intención. Insisto, no lo hago porque yo diga, ya todos digamos todo y con eso se solucionaron los femicidios, con eso se solucionó la discriminación. No lo estoy haciendo por eso, lo estoy haciendo porque te molesta. No a ustedes, quiero decir. Lo hago porque molesta, y el hecho de que moleste ya genera discusión, y para mí eso es tremendamente potente. Es, insisto, un triunfo. Como cuando uno dice el tema del feminismo, cuando uno dice feminismo, que también hay gente, pero es que el feminismo... Bueno, pero hablemos, pues, ¿cuál es tu problema con el feminismo? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? Porque normalmente tus miedos están basados en ignorancia, entonces podemos discutirlo. Eso es lo que opino del uso de la E. La media discusión por una letra. Me encanta. No, pero es que es algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque así como dices, en Chile es algo que de repente muchas personas se niegan a hablarlo, ¿no? O a reconocerlo, o siquiera a utilizarlo. Es lo mismo pasa con hablar de política. Estaba leyendo una nota del periódico del País que hablaba acerca de cómo era esta visión que se tiene acerca del uso de la E, ¿no? Que primero pasó por utilizarse, por ejemplo, la arroba, después la X, pero claro, que va más de la mano con esta situación de una postura política y social que se tiene ante estas nuevas realidades. No quizá como una regla que se tenga que estandarizar estrictamente formalizada por la RAE, sino que es una postura que tiene el sujeto ante la realidad que está viviendo y que totalmente necesariamente tiene que estar presente en la cultura, tiene que estar presente en las acciones de todos para repensarla
y poder darle sentido, ya sea desde cada grupo, desde cada sector, para poder comprendernos en el mundo, ¿no? Y es algo que a mí, actualmente pues está como en boga de todo, ¿no? Yo trabajo en la UNAM y ahí pues se hacen muchísimas coloquios apenas pues por todo lo que estuvo sucediendo, de demasiadas cuestiones de violencia de género, pues se dieron muchísimos cursos de este estilo, ¿no? ¿Por qué se utiliza la E? ¿Cómo debes de expresarte? Lenguaje no sexista, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita que yo te escuchaba manejarlo, dije, yo sé que Luis tiene una postura bastante interesante para todos que nos ayudará a entenderlo un poquito. Es súper interesante. Sabes que acá en Chile la nueva constitución se va a redactar paritariamente. Es la primera vez en la historia que un país decide que los constituyentes sean paritarios. O sea, es 50% hombre, 50% mujer y no hay discusión al respecto. Eso va a ser así. Hay otras cosas bien interesantes, pero yo lo que me pasa con este tema, y lo voy a manifestar no en desmedro de ustedes, por favor, porque ya saben hacia dónde voy con esto. Nos odia. No los odio. Es que yo no sé cuánto tiempo va a pasar para que la paridad de género sea algo cotidiano. Es súper interesante. Yo no te puedo decir que no tenga actitudes machistas. Yo no puedo decir eso, porque yo fui criado en una sociedad así. Ahora, yo me hago consciente de eso. O sea, no te estoy diciendo soy una aliada de feminista. No te voy a vender esa pomada, como decimos acá. No te voy a vender esa mentira, porque a mí lo que me parece correcto es como hacerse consciente de esto. Y en esta conversación, de hecho, la razón por la que tantas veces, o por las veces que intenté hacer nexo con Jimena, son porque creo con fervor que tiene que ser instaurado como algo natural. O sea, el hecho de que acá hayamos 3 hombres y una sola mujer, también habla de una realidad que nosotros a veces no nos cuestionamos. No estoy diciendo que ustedes lo hagan adrede, ¿eh? No, nada que ver. A lo que voy es que cómo es de impactante este tema que a veces no lo cuestionamos, no nos damos cuenta de esos detalles que son no pormenores, son detalles importantísimos. ¿Cuánto tiempo habla una mujer en un programa de radio cuando hay 2 hombres? ¿Cuánto tiempo? Ni siquiera lo que dice, sino que cuánto tiempo. ¿Cuántas intervenciones las mujeres en los medios de comunicación, los hombres se las responden o se las debaten o las complementan? Porque normalmente el hombre escucha a la mujer y como que pasa. La mujer dice, hoy sí, no, los políticos son todos corruptos. Y no sé, después llega el hombre y ya, bueno, pasando a otro tema, y es como que no fuese relevante. Y para mí eso es algo macabro por un lado, pero hay que invitar constantemente a que las personas lo replanteen. Y hago en el fondo ese nexo con el uso de la E. ¿Por qué yo lo estoy instaurando en mi vocabulario? Para que a mí, en lo personal, no se me olvide que hay que hacerlo, ¿ya? Y eso es una invitación no a solo pedagogía psicópata, sino que a todos los que nos escuchen y que ni siquiera que se sientan mal, sino que replantéenselo. No sé qué opinas tú, Jimena, al respecto. Sí, totalmente, ¿no? Esta parte de la participación, ¿no? Inclusive en la docencia, ¿no? ¿Cuántas veces le das la participación a tus alumnas, ¿no? A tus alumnas, simplemente a tus alumnas, ¿no? De escucharlas, ¿no? No quedarte, por ejemplo, en el nivel de secundaria, no decirles, están locas, ¿no? O decir, ay, están en sus días, ¿no? ¿Cuántas veces yo he escuchado eso en los pasillos de secundaria, ¿no? Maestros, ¿no? Entonces, ¿dónde está esta parte de la inclusión, ¿no? Yo les decía a mis compañeras, ¿cómo trabajamos la parte de la igualdad o de la equidad, de la lucha de la mujer contra la violencia cuando pues incluso entre propias mujeres nos atacamos, ¿no? Creo que es eso, ¿no? La conciencia que tenemos que generar desde nosotros, ¿no? En qué estamos fallando, en qué sí, en qué no, en qué podemos aportar para ello, ¿no? Esto es muy importante, ¿sí? ¿Cuántas veces pues un programa de televisión inclusive, ¿no? ¿Por qué la mujer tiene que estar vestida de esa manera, ¿no? ¿Por qué en los deportes, ejemplo, ¿no? ¿Por qué siempre hay cronistas hombres y no hay una mujer, ¿no? ¿Cuál es
esta lucha como que de poder, ¿no? En la política también, cuánta participación política de las mujeres hay, ¿no? Digo, en México, yo digo, aquí las líderes políticas son las mujeres, digo, aquí los partidos políticos, ¿a quién van y buscan primero? Pues son a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre están ahí, ¿no? Pero tienen la voz y el convencimiento de ir y decir, vamos a hacer esto, ¿no? Siempre son las que están liderando, ¿no? ¿Por qué no están en un gran puesto político, ¿no? O cuando están en un gran puesto político, pues son atacadas, ¿no? Porque está jovencita, porque tiene porque tiene a lo mejor un buen cuerpo, ¿no? Entonces empiezan a atacar y atacar y atacar y victimizan más a la mujer, ¿no? Esto es muy importante. Qué bueno que lo tocas. Me gusta que lo toques desde esta perspectiva, ¿no? Te digo, en un caso particular, yo en la parte de planear le pongo les niñez, ¿no? Y entonces me acuerdo perfectamente que una guameña me dijo, es que se escucha feo. Y entonces es esto, ¿no? El generar como que esta parte, pero ¿por qué se escucha feo? O sea, ¿por qué? Dice, pues es que no, son las y los, y yo, no, es que también tienes niños, pues a lo mejor que tienen una discapacidad, ¿no? O que no son de ninguno de los sexos. Exactamente, ¿no? Le digo, no tienes por qué tener esta parte. Entonces sí generas como que les digo, yo vengo aquí a generarles un poquito que les cambie la conciencia, sí, impactarlos, ¿no? Estar impactando. Entonces sí es interesante esta parte. Totalmente. De hecho, señalaste algo que yo había olvidado. Pucha, lo hiciste súper bien, pero solamente acotar el tema de cuántas veces le damos la palabra a las niñas en la clase. Hay estudios que señalan que a las niñas les va mejor que a los niños en matemáticas en la primaria, y a los niños les tiende a ir mejor el lenguaje. Y cuando llegan a la secundaria, ese impacto se invierte. Las mujeres tienden a tener mejor resultado en lenguaje y los hombres en matemática. Y una de las razones por la que ocurre este fenómeno es porque las y los profesores en matemática y en ciencia le tienden a dar más la palabra a los varones y el lenguaje a las damas. Y ahí hay un tremendo problema porque en el fondo es una cuestión cultural finalmente, no es algo que venga en nuestros genes, es algo que nosotros enseñamos. Entonces te encuentro toda la razón de todo lo que dijiste y esa lucha, porque eso sí que es una lucha, yo eso creo, no hay que abandonarla, no por nada, me parece pero excelente, así que nada que decir, aplausos para ti, Jimé, me gusta. Gracias. De verdad. Excelente en estos momentos ya prácticamente de cierre de este pequeño programa, de este podcast, agradeciendo muchísimo la participación de todos ustedes, así como de todos los que nos están viendo. Grandes reflexiones acerca del contexto educativo nacional y también internacional de diferentes lados. Cómo uno se inicia en la pedagogía, por qué hacerlo, por qué deberías hacerlo, así como las recomendaciones, ¿no? Desde diferentes puntos. De hecho, ahí faltó a Alfonso que nos diera sus recomendaciones. Él hace la pregunta, pero no la contesta. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando allí? Es que eso es clásico de profesor, ¿no? O sea, yo nada más así lanzo la pregunta y a ver quién la cacha. ¿Quién sabe? Adiós, nada más. No, eso. No sé cómo andemos de tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien o...? Pues ya llevamos 1:30 y ya vamos cerrando con tu participación, Alfonso. Y últimas palabras. Ok, no, pues... ya para ir cerrando, agradecerte mucho, Luis. Oiga, profe, ahora sí. La participación, ¿no? De todas estas enseñanzas, todos estos conceptos súper valiosísimos y que de hecho estamos tan hermanados en América Latina que para bien o para mal todo lo que hablamos aplica a la mayoría de los contextos latinoamericanos, ¿no? Afrontamos los mismos problemas y las mismas dificultades, pero cada quien acorde a su impronta cultural inmediata, pues le intentamos dar como distintas soluciones, ¿no? Entonces, desde este punto te agradezco en lo personal y en nombre de todo el equipo que hayas venido, ¿no? Y consejos, no sé, se me hace como súper padre todo lo que dijiste en general, pero sobre todo eso de nunca olvidar que uno como profesor fue estudiante, ¿no? Ahorita ahí, antes de entrar a cámara, veíamos tu cuadro de Elvis, ¿no? Parte de tu configuración de todo lo que eres.
y la guitarra también súper padre con el capo ahí. Me inquieta porque el capo está en el segundo traste, ¿no? Es que Alfonso también es músico, entonces le intentamos, ¿no? Sacar algunos acordes, ¿no? Pero una de las grandes influencias para Elvis fue Bruce Springsteen, no sé si usted. Entonces, Bruce Springsteen en un documental decía algo que a mí me quedó muy grabado, ¿no? Y que creo que la pedagogía es lo chido que puede recabar estas enseñanzas de muchas disciplinas, ¿no? Porque también está la eterna discusión si la pedagogía puede o no aspirar a ser un arte, ¿no? Que igual con Luis supongo que lo podemos platicar durante horas. Pero entonces, para no hacer el cuento largo, ¿no? Como siempre en mis clases, a le preguntaban, ¿no? ¿Qué es lo esencial para ser un artista? Para pararte y dar un concierto. Entonces Bruce Springsteen se queda muy serio un par de segundos y contesta, nunca debes de dejar de pensar que tú un día estuviste abajo, que tú un día estuviste viendo a alguien que en algún momento te inspiró para hacer lo que haces, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú como artista te dejas de ver reflejado en tu público, significa que ya debes dejar de hacerlo, porque ya no estás transmitiendo nada. Y creo que sí, que el profesor constantemente se tiene que ver reflejado en sus alumnos para recabar esa gota de empatía, esa gota de humanidad, siempre pensar que el que está enfrente de nosotros es un ser humano con miedos, con inquietudes, con deseos, con un sistema biopsicosocial que a lo mejor tiene hambre, tiene sueño, tiene frío, lo cortó la novia, lo cortó el novio, no encuentra pareja, todo esta maraña que nos atraviesa, ¿no? Entonces creo que sí, el nunca dejarnos de ver reflejados en nuestros interlocutores, ¿no? Creo que también buena parte de estas pláticas tan sabrosas, nosotros le decimos que tenemos, es por eso, porque nos vemos reflejados en lo que tú nos dices, Luis, en lo que tú nos cuentas, y es ahí donde podemos empezar a dialogar y a tender puentes, ¿no? Que creo que de eso se trata la educación, es un gran puente hacia el otro. Sí es. No me quedé pegado, pero mi imagen no sé qué le pasó. Y quedé en una posición demasiado horrible. A mí me parece la adecuada para este momento de cierre, de reflexión final. Lo dormiste, lo dormiste, amigo. ¿No? Claro, mira. Hacen mis alumnos, da igual, pausan la imagen y así, sí, profesor. Es interesante lo que dice. No sé qué pasó con la cámara. No pasa nada, Luis. Bueno, sabemos pero de esto de la tecnología, así es. Así es, además a tanta distancia. Exactamente. Y quizá, no sé si la referencia que voy a hacer sea la adecuada para dar paso a Jimena con sus últimas impresiones. Es como esta situación de Luke Skywalker, que es la frase, ¿no? De te convertiste en lo que juraste destruir, ¿no? Pues realmente a muchos se convierten en profesores. Es de Anakin, mira. Yo no soy fan. No, es de Obi-Wan Kenobi. Bueno, pues sí. Va escalando eso. Se lo dice a Anakin. Obi-Wan le dice a Anakin. En la película 3, en la escena de sabemos pero eso. A lo que voy es que muchos se convierten en docentes como los peores docentes que tuvieron. O sea, se transforman en eso. Y ya no buscan como esta forma de transformarlo, de cambiar, y simplemente se van por ese camino. Lo cual, pues, es un poquito complicado, pero pues también es reflexión de cada una de las personas. Jimena. No, pues agradecerle aquí al compañero. Un placer escucharte. Me llevo otras perspectivas, ¿no? Desde la parte igual de Latinoamérica, ¿no? Que a veces nos dicen que ya no somos Latinoamérica, México, pero yo digo que no. Somos parte de Latinoamérica, ¿no? Y que creo que tenemos que estar como que en eso muy presente. Y nada, pues igual agradecerles a ustedes, chicos, que pues estamos en este programa. Ya saben que este barco de la locura que se me ocurrió a mí, o sea, y ustedes están ahí conmigo en este timón. Y lo que me llevo es esto, ¿no? En no dejarnos, pues, el no dejarnos de caer, ¿no? Porque pues yo sé que igual con esta pandemia, pues muchas veces los docentes ya estamos como que fastidiados, saturados, ¿no? De tanta carga administrativa, pero pues igual, ¿no? Tomarnos un respiro y el recordar, ¿no? El recordar por qué estás aquí, por qué quisiste ser docente, ¿no? Y igual aventarte a
a las nuevas, pues vicisitudes que se te vienen presentando, ¿no? Y así como lo hemos venido manejando, pues así nos tocó educar, ¿no? Y qué es lo que vamos a hacer para esta educación de hoy en día, ¿no? Porque es en el presente. Yo no digo tanto en el futuro, es en el aquí, en el ahora, ¿no? ¿Qué quieres construir con tus niños, niñas, adultos, adultez, en el aquí, en el ahora, ¿no? Creo que eso es lo más relevante e importante que debemos de tomar los docentes y las docentes. No, gracias a ti, Jimena, por estas increíbles palabras y por supuesto cerramos con la mejor participación de todas, con la más esperada de la estelar, la de Luis. Bueno, acá en Chile para el estallido se hizo muy famosa una oración que dice: nos costó tanto encontrarnos, no nos soltemos nunca más. Eso se escribió en una muralla de una calle. Nos costó tanto encontrarnos, no nos soltemos nunca más. Creo que eso aplica también a nuestra hermandad latinoamericana. Los países latinoamericanos nos estamos encontrando, debemos encontrarnos todavía en muchas cosas, pero cuando eso pase, y nosotros que nos hemos encontrado, Roberto, Alfonso, Jimena sobre todo, no nos soltemos más. Bueno, para cerrar, dejarles a todos invitados a la participación, si quieren conocer más cuál es el proyecto educativo que yo defiendo, cuáles son mis ideales. Estoy en TikTok como @oigaprofe, en Facebook estoy como oigaprofecl, porque había otro oigaprofe de otro país. En Instagram @oiga_profe y en YouTube oigaprofe. Voy a aparecer al tiro. Acuérdense también de la lista del pueblo. Yo sé que ustedes, esto se transmite principalmente en México, pero yo creo que es súper necesario para la educación de todos conocer las realidades políticas de otros países. Y desde ya, chiquillos, extenderles la invitación. Yo hago lives los domingos en Instagram. Así que si quiere uno de ustedes tres, Jimena estaría de sobremanera interesado, Roberto, Alfonso también, por supuesto. Jimena. No, los tres y todos los que se quieran sumar, me mandan un WhatsApp, un mensaje, Alfonso. Roberto, ¿tú tienes mi número? Sí. Y podemos hacer lives en conjunto y hablar estos temas más específicos, así como Alfonso podemos hablar extendidamente de música, nos ponemos de acuerdo unos días antes, hacemos un live el domingo, con Jimena podemos hablar de educación inicial, con Roberto a lo mejor de universidad, entender los sistemas universitarios en ambos países, y yo se lo estaría agradeciendo mucho para que construyamos educación, pues chiquillos. Una última cosita, Adelante. hacernos conscientes de algo. Hay tres formas de educarse en Chile. Una es la educación formal, la tradicional que te entregan los colegios, las universidades. La segunda es la no formal, que es la que te entregan los cursos de capacitación, sobre todo de índole laboral. Y la tercera es la informal o no tradicional, que es la que te entrega la familia, tu experiencia de vida, la sociedad, los medios de comunicación y todo lo que te rodea. Y esa educación es la que más hay que cambiar urgente, la del diario vivir. Recuerden que la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Por lo tanto, por mucho que yo tenga un sistema formal de educación casi perfecto, no sirve de nada si la sociedad sigue siendo exactamente la misma. Es algo que viene de la mano. Eso, chiquillos. Gracias. No, muchísimas gracias, Luis. Yo creo que en algún momento, quizá a la brevedad posible, así vamos a terminar aquí, Alfonso. Oye, Luis, ya listo para el domingo, ¿eh? Jimena, pero por supuesto, ¿no? Tienes que darle mi número. Sí, con todo gusto. Nosotros te agradecemos muchísimo el tiempo. Sabemos que en Chile, pues al menos de México a Chile, pues los horarios son diferentes. Allá ahorita ya son las 10:38 de la noche. Claro, entonces, 20 para las 11. Entonces ya es un poquito complicada la hora. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Y simbólicamente, o igual y si algún día llegas a venir a México, con todo gusto te podemos recibir. Bueno, yo te recibo en mi casa, que como dicen en México es tu casa. Qué felicidad, de verdad me encantaría. Algún día lo voy a hacer y nos vamos a acordar de este momento. Claro que sí, con todo gusto. Y cuando llegue ese momento, te entregaré tu taza de pedagogía psicópata, que simbólicamente ¡ay, qué hermoso! te la entrego.
Igual y podemos hacer un envío internacional. Vemos cómo están podemos los costos probarlo. Claro, de aquí a 2 años llegará. Sí, ¿no? Sabemos que los servicios postales de cada país son un tema interesante en algún momento, ¿no? Algo hay que hablar ahí, sí. Exactamente, pero te agradecemos muchísimo tu participación, tu tiempo, tu compromiso con la docencia, tu compromiso con la sociedad y pues más que nada tu compromiso como ser humano, ¿no? Que lo has demostrado y lo sigues haciendo. Así que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias Jimena, muchísimas gracias Alfonso, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy. Ojalá y puedan compartir esta charla, que es creo que es una de las más amenas que hemos tenido, más interesantes, más retroalimentativas y reflexivas, o al menos desde mi punto de vista. Ojalá y pues también sigan a Oiga Profe en todas sus redes sociales, estuvieron apareciendo durante toda la transmisión. Si gustan conocer un poquito más de la lista del pueblo, que es de donde están saliendo el proyecto social que está Luis, con todo gusto, en Instagram es donde más se mueven, así que la lista del pueblo, ahí los pueden encontrar. Recuerden que nosotros también transmitimos todos los días miércoles a las 9 de la noche, nuestro horario regular, y síganos en todas nuestras redes sociales, que casi no usamos Twitter, pero porque también creo que sí es complicado. Twitter es tierra de nadie, tierra de todos, entonces sí. Todos se meten en todo. Como Mad Max. Casi. Sí, exactamente, ¿no? Sí, ya, pero es pelearte así por cualquier cosa, ¿no? Es tierra de nadie. Sí, es verdad. Oye, chiquillos, se me olvidó nombrar. Oye, esto me van a resentir. Se me van a resentir. No, ustedes, el grupo que no nombré. Aparte de ser de la lista del pueblo, que es el movimiento general, yo pertenezco a un movimiento de profesores independientes en Chile que se llama Docencia Ciudadana. Así que ahí también hay mucha información desde la cual pueden entender cómo nos estamos moviendo los profes no colegiados, normalmente independientes en nuestro país. Así que también les tiro el gol de media cancha y dejo a Docencia Ciudadana nombrada, que están en mi corazón. Perfecto, entonces agradecemos muchísimo todas sus visitas, todos sus likes, toda su atención. Así que sin más, nos estamos viendo el próximo miércoles a las 9 de la noche con otra emisión de Aquí nos tocó educar por Pedagogía Psicópatas. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Chao, un gustazo. Adiós. Bye.